Hola a todos. Hi everyone. La mayoría debe estar durmiendo. I think most of you are sleeping actually. Ya lo verán luego. You'll see it later. Pero quería compartir, increíblemente hay buena señal y estoy en el lago Arpi, en el lago más al norte de Armenia. Ahí está la frontera con Turquía y para aquel lado frontera con Georgia, detrás de esas montañas. So I wanted to do a live because incredibly there's a very good signal, and it's very weird because I'm in Lake Arpi, which is the northernmost lake in Armenia, and actually behind these mountains is Turkey, and behind those other mountains is Georgia. Y Arpi creo que significa el lago, no, perdón, pequeño sol o algo como el sol. So I think Arpi means something related to a little sun or something with the sun. Y no tenía que venir acá en realidad, pero está muy lejos y por camino de tierra con muchos huecos, pero bueno, llegué igual. I wasn't supposed to be here today because I have a flight, and instead of going back to Yerevan, I decided to just come here, which is in the middle of nowhere and bumpy roads and gravel, and so, but I'm here. Y la razón por la cual vine hasta acá fue justamente por la imagen que compartí hoy, porque llegué hasta la frontera con Georgia y justo esta canción que es Dirty Paws, patas sucias, apareció de la nada, nunca la había escuchado, y habla sobre la guerra de una reina abeja que junta a los hombres para empezar una guerra de conquistar el cielo, porque no era suficiente para ella, para la reina. Entonces quería conquistarlo todo y empieza a matar los bosques, empieza a destruirlo todo, y los animales que viven por debajo de la tierra tienen que tienen que parar esa guerra y salvar a los bosques. Y me pareció muy simbólico. Ahora explico por qué. So, the reason why I decided to come here to Arpi is because I was close by, 20 kilometers from here maybe, at the border with Georgia, and I share the picture of that at the moment that I arrived there, it was this song plays, which is Dirty Paws. I had never heard it before, and the song was about a queen bee that takes all men into war because for her it was not enough. The sky was not enough, and she needed to conquer everything. And so the little animals crawling in the ground and under the ground, they need to save the forest, and they get together to save the forest against the queen bee and men. And that made me think about why I'm here, and I wanted to share it. Y entonces me llevó a la historia del sol. ¿Se acuerdan que ayer compartí sobre Mitra, que es el dios sol? Y ese dios sol vence al toro. El toro representando a Tauro y los poderes de la materia y del tiempo. Y el sol como la justicia, la claridad, el pacto divino. So why I decided to come here? Yesterday I was talking about the sun, which is Mithra, the god Mithra. And Mithra represents the justice, the
covenant, the agreement between the parts, and it's the truth. And he defeats the bull representing Taurus constellation, that is the matter, is the time. It represents everything that is real, that is matter. And he defeats it. Lo que esa historia de Mitra está describiendo es en realidad el comienzo de la primavera. No es que está matando a un dios o viene un dios del sol a matar a alguien que tiene el control y el poder. Está hablando básicamente de cómo el tiempo que destruyó todo en el invierno ahora es derrotado porque la vida vuelve de nuevo gracias al sol, ¿sí? Durante, cuando comienza el solsticio, el equinoccio de marzo, que es el comienzo del nuevo ciclo. Entonces comienza la primavera, a crecer todas las cosas. So the story of Mitra and the bull is not about is not about something I don't know, like an alien from the sky coming and defeating a power on earth. It's not related to that. It's actually describing in a mythological way a normal fact, which is the sun bringing spring again. So the spring starts again after the equinox of March, and through Aries and Taurus, we begin to live life again in the northern hemisphere. So basically, it's talking about that moment, about spring coming up. Y el proceso de cómo el sol se manifiesta, el rey sol o la reina sol se llamaba Kyrie o Kyrus, Sirio o Ciro, lo podemos traducir también. En inglés es Cyrus. Por ejemplo, el sol grande, Cyrus el Grande, Sirius el Grande, que fue un gran emperador de Persia, o Miley Cyrus, que también es el mismo nombre, ¿no? La reina abeja. The name in Persian for this defeater, this god of the sun, the light, is Kyrus or Kyrie. So Kyrus represents the sun, means the sun, and it's the defeater of time and space. So in English you can say Cyrus also. So Cyrus the Great, for example, who was a great emperor of the Persian Empire, the one that unified everything and gave free speech and everything, Cyrus the Great, or also you can call Miley Cyrus. So Miley Cyrus means the same. It's basically the great queen sun. Y entonces me hacía pensar que el gran Ciros de Persia fue el que escribió el Código Hammurabi, que fue la primer ley humana escrita, y uno de los primeros textos que escribió fue ojo por ojo. So Cyrus the Great, the sun, is the one that organized the entire empire and gave free speech, freedom of speech, and Kyrus the Great, he wrote something that is the Hammurabi Code, which is the first law written ever in humanity to mark justice, written justice. And one of the first things that is written there is an eye for an eye. So that's the origin of that phrase. It's crazy. Entonces, ¿qué pasa? Ojo por ojo marca una ley impuesta por el sol, y el simbolismo puede ser un león cuando se trata del rey, o una abeja cuando se trata de la reina. O sea que Sirio, no Sirio a la estrella, Siros, ¿sí? Con C, Y, Siros, es en realidad o el león o la abeja, dependiendo si es femenino o masculino. So the symbolism of this law, these two eyes, an eye for an eye, that marks justice and
and coherence in all the system can be represented by a lion as the sun for the masculine, or a feminine sun, which is the bee, the queen bee. So you have these two symbolisms to represent the two eyes. Y se acuerdan que el maestro en el círculo de piedras habló sobre la reina y el rey que están dentro de la cabeza, la amígdala y la pineal. So remember that the master in the stone circle, he spoke about the queen and the king that lives within our skull, the amígdala and the pineal gland. ¿Qué pasa cuando la reina abeja, la reina que rige los ojos, la pineal, está bloqueada, está obstruida, se convierte en una piedra? No puede haber conciencia, no hay transformación, no hay visión de espíritu. So what we were talking the other day was that when the pineal gland is blocked, when it's covering calcium and fluoride, it becomes a stone. So it doesn't allow the bee to vibrate and to connect with the consciousness, with the spiritual realm. So we cannot see correctly, we cannot see the truth. Entonces, en ese momento, el sol femenino se convierte en una reina maligna, como la reina de Alicia en el País de las Maravillas. So when that happens, when the structure is created around the pineal, suddenly the queen bee, the sun that we have inside, turns into an evil queen, like the queen in Alice in the Wonderland. ¿Y qué hace? Dentro controla toda nuestra cabeza, todo el panal. So what is the queen doing? Is controlling all our hive, controlling all the other bees, which are the neurons. Y lo que sucede es que de repente nuestros pensamientos quedan obstruidos, quedan bloqueados por esa calcificación o ese flúor que domina a la pineal, a la reina. So what happens is that all our thoughts are blocked, structured, and they cannot think properly. We are not free to think because of this calcification of the pineal gland, because of this fluoride that is covering the structure of the pineal. Y entonces me acordé de algo interesante, que es que en lengua indoeuropea, ar significa sol y men significa pensamiento. Entonces, Armenia en realidad significa los pensamientos del sol. So, and when I was thinking about this driving to Georgia, I remember something that in Indo-European languages, in Proto-Indo-European languages, the word ar means sun, and the word men means thoughts. So Armenia literally means the land of the thoughts of the sun. Y en ese momento dije, tengo que ir al lago del sol. So in that moment I said, I have to drive and come to the lake of the sun. Y contarles esta historia desde este lago, que es el lago del sol. And to tell you all this story from the lake of the sun. Armenia, entonces, es la tierra de los pensamientos del sol. So Armenia is actually the land of the thoughts of the sun. Y se acuerdan que en un momento el maestro también dijo, y el tejedor siempre lo dice, hombre
es pensamiento. El pensamiento define al hombre. There's something that the master said and the weaver always says, which is, man means thought. And thoughts defines a man. Y es básicamente por la palabra indoeuropea. Man significa pensar. En inglés, man es hombre. Y man es pensamiento. Es el mismo origen. Entonces, ¿qué era un hombre o una mujer? ¿No? Un hombre es un pensamiento. So, in the European languages, literally, man is thought. So, what is a man? Is a thought. So, when you define someone, you say, you are this thought, a man. ¿Y qué es una mujer? En lengua indoeuropea, o en inglés decimos woman. ¿Qué es una mujer? Es wom o wo-man, que significa un pensamiento que crea. ¿Sí? Wom es útero. Entonces es un pensamiento capaz de crear. Eso es lo que significa mujer. So what is a woman? ¿No? A woman comes from a womb-man, which means a thought with womb, a thought able to create. That's a woman. Okay, so you have a thought and the thought that creates. Entonces tenemos el pensamiento y el pensamiento que crea. Cuando es solo pensamiento, está todo en la cabeza. Cuando es un pensamiento que crea, se vuelve la reina abeja. So, when it's only man, it's only thoughts. But when it's a woman, it means that you create. So basically, you become the creator, so the queen bee. Entonces, para poder crear pensamientos, hay que despejar la mente y hay que limpiar la pineal. Hay que liberar a la reina que controla los pensamientos. So we have to set the queen free by cleaning our pineal gland, to set all men free, which is all thoughts. Entonces el maestro decía que todos las guerras y los conflictos que tenemos hoy en el mundo, cualquier guerra que veamos hoy en el mundo, cualquier conflicto que veamos hoy en el mundo, no es más que un eco o una proyección de esta guerra interna que está pasando acá, de esa pineal controlando las neuronas, de esa reina controlando a los hombres, a los pensamientos. So that's why the master said the other day, all the wars and conflicts that you see in the world, they are not real. They're just echoes or just reflections of the only one war, which is here within. And that war is in between the chemical elements of your brain that are fighting the neurons. Estamos en la semana del flúor y muchas veces para limpiar el agua o para controlar la mente, muchos gobiernos le ponen fluorina al agua. ¿Eso qué hace? Que cambia la ionización de nuestra pineal y la calcifica, la convierte en una piedra. Entonces bloquea toda la libertad de pensamiento. So, for example, there are many governments that are using fluorine to clean the water, but actually, eventually, it calcifies even more the pineal, and it traps the pineal gland in all the thoughts. So basically, it's controlling the mind. Entonces, es necesario ir limpiando y ejercitando la pineal. Hay mucha gente que sabe hacerlo, que se ponga a la disposición. So that's why we need to clarify the pineal gland and to set it free. There are many things, many ways to do it. I don't know them, but for sure many of you know. So
be on service and help. Entonces es importante entender la cantidad de flúor que ingresa a nuestro cuerpo, que convierte a nuestra pineal, que es ese capitán de la conciencia, en una piedra. So that's why we have to think about what is the fluoride that we consume in our days, so we can release the tension of our pineal gland and set it free, so the queen can be a queen, actually. Y entonces pensaba en esto de que una de las grandes tareas que vamos a tener en nuestro tiempo es esto, ¿no? Cómo trabajar la liberación de la pineal para que la reina no controle a los pensamientos y por lo tanto no genere la destrucción y la guerra. That's why I was thinking, how can we do eventually to work on releasing the pineal gland so the queen can be an actual queen that doesn't control the thoughts and create war. Por esto también es importante que en el camino de la conciencia no veamos esto como no veamos los conflictos que hay en el mundo como lo que tenemos que resolver. No son esos los conflictos que hay que resolver. No son las guerras las que hay que resolver. Es esto que hay que resolver. Lo que está en nuestra cabeza es lo que hay que resolver. Esa es la prioridad máxima de la transformación de la conciencia. No lo que pasa en el mundo hoy, sino cómo nosotros percibimos el mundo. Por eso es importante trabajar con los niños más que con los adultos. Es importante que los niños no pierdan esa conexión con la pineal, ni con la libertad de sus pensamientos, la imaginación. So that's why it's so important that we, in the consciousness journey, stop thinking about how to stop wars or conflicts or whatever we see in the world today. That is not our war. That is not our thing. Our thing is, how can we help the pineal gland to set itself free so thoughts, men, can be free? And that's why for me it's so important to focus on kids, because kids are free from that, and kids are the ones that need to be free from thoughts. So that's the main focus, to keep their imagination awakened. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad en mi vida de siempre mantener activa mi imaginación. Y fue mi imaginación lo que me trajo a hacer todo esto, ¿no? Fue llenar los espacios con las cosas que recordaba, llenar con imaginación los espacios que me permitió expandir mi conciencia. So for me, I was very lucky because I was able to keep imagining all the time. I remember things, pieces, but I use imagination to connect them. And I allow myself to keep imagining constantly so I can live this magic. Toda la magia que vivimos cuando viajamos juntos, algunos de ustedes, toda la magia que vivimos cuando nos lanzamos a imaginar, es solo porque le estamos dando libertad a este reino, al reino de los pensamientos. So all the magic that we see in the world, everything that we allow ourselves to live when we travel like this and following the clues and signs and all of that, it's all because of imagination. I'm living the magic because of imagination. Y lo que tiene la imaginación es que es infinita y por eso asusta. And the problem with imagination is that it's infinite, and that's why it's so scary. Y por eso nos ponemos límites.
And that's why we set limits on us, on ourselves. Y otra cosa que venía pensando cuando venía para acá, and another thing that I was thinking when I was coming here, es algo que una persona me escribió y me dijo, ¿te diste cuenta que la bandera de Armenia es igual a la de Colombia? And there's another thing that I was thinking coming here to the lake, something that someone called my attention to, which was, did you notice that the flag of Armenia is very similar to the flag of Colombia? Y nuestro siguiente paso en el solsticio es Colombia. And our next step in the solstice is Colombia. Colombia significa la tierra de la paloma. Obviamente por Cristóbal Colón, pero Columbus significa paloma, Colombo. So Colombia, the word Colombia means dove, the land of the dove. Why? Because of Christophorus Columbus. But Columbus is a name that comes from Colombo, that means dove. Y se acuerdan que venimos hablando de la paloma que guía el arca de Noé. And remember that we have been talking about the dove that guides Noah's Ark. Y que el capitán de la conciencia es el sol. Yo desde hace muchos años digo que Colombia representa el sol en Sudamérica. And that the captain of this consciousness is the sun. And I've been sharing this for years, that for me Colombia represents the sun in South America. Y la inteligencia nativa de Colombia, con sus pueblos nativos, son los que hablan de la conciencia de la importancia de limpiar el agua. Y me pensaba, ¿limpiar el agua de qué? ¿Cuidar el agua de qué? Tal vez del flúor. And the Colombian native people, they put a lot of attention about cleaning the water and taking care of the water. And I was thinking from what exactly? And maybe it's because of the fluoride and the fluorine that people put on the water. Para mantener la conciencia de Dios, que es hidrógeno, oxígeno, los tres ojos de Dios, la molécula de agua. So I think that is to keep the purity of God intact, which is the three eyes of God: hydrogen, oxygen, the molecule of water. Entonces, para que el barco se dirija correctamente, tiene que seguir a la paloma, que es la conciencia. So, for the boat to go in the right direction, it needs to follow the dove. Para que la piñal no se convierta en una piedra. For the pineal not to become a stone. Y bueno, me hace gracia que el presidente de Colombia es Petro, piedra. It's very funny that the president of Colombia is Petro, which means stone, by the way. Y que el solsticio es justo el día de las elecciones. And that the solstice is exactly on the day of the elections, the presidential elections. Así que creo que hay una tarea muy grande en relación a la redirección del sol en toda esta nave tierra, que me parece que el timón es Colombia. So I think that there is a whole work of redirecting the direction of the boat, of Noah's Ark, which is the planet Earth, and maybe the steering wheel of the boat is Colombia. Así que
siguiendo los códigos. So, following the codes. A lo mejor tenemos que ir a la ciudad de Armenia en Colombia. Maybe we have to go to the city of Armenia in Colombia. Pero claramente eso es un paso importante para junio. But clearly it's a very important step for June. Este proceso de primavera entre Tauro y Géminis, entre mayo y junio, es lo que los antiguos llamaban bugonia. So this process of consciousness that happens in between May and June, between Taurus and Gemini, is something that the ancient ones used to call bugonia or bugonia. Bugonia es el proceso en que Mitra, el dios del sol, vence al toro y el toro se convierte en abejas. So, bugonia is an ancient concept of alchemy that defines the process when Mitra, the god of the sun, defeats the bull, and the bull, when it dies, turns into bees. Y me parece un concepto muy simbólico para lo que estamos trabajando. And I think it's a very symbolical process for what we are working today. El proceso de la bugonía. Hacer que el toro se convierta en las abejas. And I think it's a very important clue about bugonia today, for this process that we're going to live in the next 2 months. Yeah. Así que se los dejo aquí desde el Lago del Sol. Desde Arpi probablemente lo que active aquí lo terminaremos de anclar en la laguna de Guatavita en Colombia. So I guess that whatever I anchor here, we will reactivate it from Arpi, from the sun, to Guatavita in Colombia. And y los dejo con eso en la cabeza, bugonía. So I leave you with the concept of bugonía. Busquen bugonía, estudien lo que es la bugonía. Busquen Mitra, busquen la ionización de las flores y las abejas. So I give you all these clues now. Search for bugonia, study it, learn about the ionization that bees use in the flowers, learn about the crystallization of the pineal gland. I leave you all of that today.
Bueno, voy a grabar desde acá porque me parece mágico el lugar. Es como hacer el podcast de I Wonder. Es básicamente una casita de gatos. Después alguien pondrá los subtítulos porque no puedo pensar en dos idiomas en este momento. Hay juguetes para los gatos. Estoy en el templo de los gatos, en el monasterio de los gatos. Y este es uno de los lugares más al sur de Europa, en realidad. Y me llamó la atención porque, bueno, me pareció muy simbólico el hecho de que haya tantos gatos, ya que el lugar donde recibí la información de Mitra fue con un gato y también cuando venía volando hasta la isla donde estoy, de repente vi el río Tigris y cuando llegué, el hotel donde me quedé, que era horrible, tenía pinturas de tigres por todas partes, en todas las paredes. Horrible, muy gracioso, horrible, pero tenía que ver con el Tigris. Y en persa, Tigris o Tigra significa veloz, rápido, acelerado. Y me hace acordar a la velocidad de la luz, ¿no? De ahí la palabra tigre viene de ahí, de la velocidad. Entonces el río Tigris es la velocidad y el río Éufrates es la expansión. Y ahí tenemos los dos ríos donde nace la civilización, la agricultura y demás, entre el Tigris y el Éufrates, en Irak. Entonces, cuando vi el Tigris y después llego acá y veo los tigres y vengo a este lugar para estar en lo más al sur de Europa y lo que me encuentro es un monasterio lleno de gatos. Es impresionante, más de 100 gatos por acá. Y entonces me dejó pensando qué tiene que ver el gato en todo esto. ¿Qué tiene que ver el tigris en todo esto? Y lo que vi es que el río Tigris nace en unas montañas que se llaman montañas de Tauro, en Turquía, que van desde el centro de Turquía hasta Armenia y Irán. Y se acuerdan que venimos hablando sobre Mitra, el dios Mitra, como el sol que vence al Tauro, ¿no? Al toro. Y la luz, bueno, aparece como vencedora. ¿Y qué es más rápido que la luz? Que la luz, ¿no? O sea, velocidad de la luz. Y bueno, esto es un tema que lo voy a dejar porque seguramente va a aparecer algo en el camino que tenga que ver con esto. Pero me quedo con el tema de la velocidad de la luz. El concepto velocidad de la luz. ¿Por qué? Por lo que pasó el último día cuando estuve en Armenia. El último día en Armenia fue impresionante porque ya vieron que fui hasta el norte, hasta el Lago del Sol. Y después tenía que volver porque tenía vuelo, me iba ese día.
Y lo fascinante que pasó ahí fue que sentía que tenía que agradecer al dragón, que había un dragón. ¿Se acuerdan que el maestro dijo de dragón a dragón? Me presento, ¿sí? Un momento, porque estoy al lado de una base militar y hay mucho ruido. Bueno, ¿qué es el dragón? Dragón viene del griego el guardián, que observa. Drakkar es el que está mirando, fijo. Y entonces, por alguna razón dije, tengo que buscar un dragón. Y cuando puse a buscar el dragón, encuentro las piedras, el Bishar, estas piedras armenias que tenían formas de serpientes o toros o dragones, ¿no? Y entonces, de repente encuentro uno en la montaña, en una montaña que se llama Aragat. Y acá por lo del gato, tiene que ver, porque la montaña Aragat, que es una de las grandes montañas que está en Nevadas, que está en Armenia, me hizo acordar al gato, ¿no? A enfrentarme al gato. Entonces ahora que estoy rodeado de gatos, digo, bueno, la montaña Aragat. Y entonces, en la cima de la montaña, cerca de la cima de la montaña, hay un pequeño lago donde hay un Bishar, que es esa piedra con una imagen de un dragón. Entonces digo, bueno, voy a ir hasta allá. Y me dirijo hacia esa montaña, como unas 3 horas manejando. Todo esto el mismo día de tomar el vuelo. O sea, que podía haber llegado tarde. Y cuando llego a la montaña, empieza a estar nevado y la ruta se rompe y ya no se podía seguir más. Y me faltaba todavía 17 kilómetros para llegar al dragón. Y dije, no puede ser que no llegue y ahora me tenga que ir de acá y sin ir a ver al dragón para cerrar la tarea, ¿no? Que fue lo que me dijo, o sea, de dragón a dragón, de ojo a ojo, de observador a observador. Y dije, tengo que ir a ver al dragón. Y de repente me cruzo con un caballo que estaba mirando hacia la montaña. Un caballo muy raro, por cierto. Después subo alguna foto de las caras que ponía cuando me vio. Y entonces me hizo acordar, el caballo está mirando para adelante. Pero había un mensaje hacía tiempo que era, muévete hacia atrás. ¿Se acuerdan lo de buscar la llave? Ir hacia atrás. Entonces, cabalga como el caballo hacia atrás. Y me hizo mucho sentido y dije, voy a ir volviendo hacia atrás, mirando qué me encuentro. Y entonces voy hacia atrás y veo en el mapa que a 500 metros de donde estaba el caballo, veo que había otro dragón. Y dije, wow, es acá, es este dragón. Entonces llego y eran unas rejas, estaba cerrado, y escrito en armenio, no entendía nada. Estaba cerrado. Y dije, oh, no puede ser. Y justo cuando para otro coche que empieza a abrir la reja. Entonces me acerco y les digo, perdón, ¿podría pasar a ver el Bishar que tienen ahí, la piedra? Y me dice, lo llama al otro, que hablaba inglés, viene y me dice, sí, sé de qué me hablas. Dice, está acá adentro. Sí, o sea, quiero ir a verlo. Me dice, ¿por qué? Y bueno, le explico, no, es que estoy en un camino, en un viaje y voy investigando cosas que están ocultas. Y dice, sí, porque acá nadie sabe que está y nadie viene a visitarlo. Es muy raro. Y digo, bueno, tengo que ir a verlo. Y le digo, ¿esto qué es? Y me dice, esto es un recinto científico que investigamos los rayos cósmicos. Y yo digo, ¿y qué? ¿Qué hace esto acá? Encima todo parece abandonado, está todo como abandonado. Y le digo, ¿y funciona? Y me dice, sí, nosotros investigamos los rayos que llegan del cosmos para identificar rayos cósmicos. Bueno, vale, perfecto. Entonces
eh, me dice, sí, pasa con nosotros. Entro, me dejan en el altar donde está el dragón y me sacan una foto de ellos y les digo, ¿me puedo quedar un rato? Sí, sí, claro, te puedes quedar. Y lo que sí, cierra la puerta después por nosotros. Vale, perfecto. Entonces ellos se fueron a la base científica, que estaba ahí a 100 metros, y yo me quedo ahí con el dragón. Y cuando me acerco era perfecto, o sea, brotaba el agua de la tierra con un río que lo rodeaba y estaba el dragón con cara de toro. Muy interesante. ¿Por qué? Porque a mí, cuando yo estuve en Kauai, el día del eclipse, el 3 de marzo, el mensaje que recibí fue de parte de un dragón que me decía, corrige la línea del dragón para que pueda volver a conectarme al toro. Para eso ve a Armenia la semana del 26 de abril. Fue muy concreto, y esto estamos hablando del 3 de marzo, durante el eclipse. Entonces, por eso fui a Armenia. ¿Qué significaba el dragón? El dragón o la serpiente representa el campo eléctrico y el toro el campo magnético. Cuando el campo eléctrico de la serpiente no está correctamente funcionando, lo que sucede es que el toroide, se descompensa y el magnetismo se rompe. Entonces, al no haber magnetismo correcto, se rompe el tiempo, el corazón, no hay campo electromagnético. Entonces, al no haber campo electromagnético, se pierde la glándula pineal, no hay coherencia, no hay conciencia y quedamos perdidos en el tiempo y el espacio, fuera de ritmo, fuera de la conciencia. Entonces, en esa información que me dijo, ve allí, cuando encuentro al dragón con cara de toro, o sea, fue impresionante, era lo último que hacía en Armenia antes de ir al aeropuerto. Y entonces me siento delante de él, le pongo miel y propóleo y lo riego con el vinagre de miel. Y le digo, estoy acá, ¿para qué estoy acá? ¿No? Y entonces me dice, recuerda al gran dragón. El gran dragón es la constelación Draco. ¿Por qué se llama Draco? Hablando de estrellas. La constelación Draco se llama así porque es la única que es fija en el cielo, en el Polo Norte. Todas las otras constelaciones se mueven de posición en relación a que la Tierra se va moviendo, en la precisión de los equinoccios, cuando va girando, etc. Entonces, la única estrella que es fija constantemente en el Polo Norte se llama Alfa Draconis, es decir, Draconis A o Dragón A. Esa estrella es el ojo del dragón, en una constelación que circunvala todo el norte y que se va girando, pero esa estrella está siempre fija ahí. Entonces, no estoy hablando de los draconianos ni de entidades de otra constelación que se llame dragones, que tengan forma de dragón o lo que sea. Estoy hablando desde el punto de vista de la Tierra. Los antiguos le llamaban dracón a esa estrella porque era el que observaba fijo y nunca se mueve. Y por eso le dieron la forma de un dragón a la constelación. Ahora, todas las otras constelaciones que hay alrededor son constelaciones que se van moviendo y van formando al dragón con diferentes aspectos. Escamas de Piscis, las patas de Aries, los cuernos del toro, la melena del león, ¿sí? Son todas las diferentes constelaciones que conocemos que le otorgan algo a ese dragón y da forma al dragón, ¿no? Entonces, lo interesante que pasa ahí es que me explica que cada constelación, nosotros le llamamos constelación, pero en realidad las estrellas están emitiendo radiación todo el tiempo hacia nosotros.
y la evolución se da por esa radiación. La radiación del Sol, los rayos cósmicos, son los que van rompiendo las estructuras de hidrógeno, oxígeno, carbono, nitrógeno dentro del ADN, haciendo que se tengan que reordenar de otra forma por esa radiación, por esos rayos, que nos terminan haciendo evolucionar. Entonces es una guerra interna de elementos químicos y elementos cuánticos, o sea, partículas del espacio, partículas subatómicas, tanto sean fotones como neutrinos. Hay un montón de partículas que atraviesan, o sea, en diferentes ondas, en esos rayos cósmicos, y que nos van modificando en diferentes periodos de la historia. En función de dónde se encuentra nuestro planeta, ciertos rayos o ciertas ondas afectan más que otros. Entonces, estudiarlos es interesante porque ayuda a entender los cambios climáticos, las tormentas, los ciclos de la Tierra, la evolución, cómo nosotros vamos cambiando, ¿sí? También para entender si se rompen, no sé, las señales de los satélites. O sea, hay tantas cosas que se entienden a partir de eso. Y entonces lo interesante fue que me empieza a hablar el dragón sobre cómo él es el que observa ese movimiento y cómo nosotros cambiamos, pero él siempre está fijo. Entonces me empieza a hablar sobre cómo las estrellas se van moviendo y van cambiando nuestros ejes, nuestra posición, nuestro ADN todo el tiempo, la cadena, ¿no? Como si fuera todo el movimiento que la Luna y la Tierra van haciendo, van creando como un ADN, y los rayos cósmicos van escribiendo ese ADN. Lo pueden ver en algunos videos en internet, búsquenlo, cómo la Luna y la Tierra moviéndose van creando como una doble espiral. La Luna moviéndose alrededor de la Tierra y la Tierra alrededor del Sol. Si trazamos una línea por el recorrido que hacen, se ve como una doble espiral que es el ADN, y a través de las constelaciones se van modificando con los rayos cósmicos, se van modificando las trazas de la información de la Tierra y nos va modificando a nosotros, ¿no? Es un montón de información de la cual yo ni siquiera entiendo muy bien. Estoy contando muy por encima y ustedes investigan, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me decía él? Que imagine que las estrellas son como abejas y que los rayos cósmicos, que sobre todo me hablaba de los 12 rayos cósmicos, esos 12 rayos, como son los arcángeles, son como si fueran las reinas abejas que están cambiando la sintonía y la frecuencia de todo. Y entonces, lo que me decía es que como nosotros no estamos correctamente alineados con las estrellas y los ciclos reales, entonces terminamos dañados en lugar de favorecidos por los arcángeles. Y los arcángeles son los rayos cósmicos, ¿no? Entonces, bueno, me contó esa historia, ya la vamos a profundizar más. Son un montón de datos que ni yo sé muy bien cómo explicarlos, pero fue fascinante el hecho de que terminé ahí y me cuenta esa historia y me dice, profundizaremos en esto, ¿no? Pero bueno, era la razón por la cual tenía que ir ahí. Me decía que el campo eléctrico y el campo magnético, o sea, el campo electromagnético de la Tierra, está afectado por esos rayos cósmicos, y que el ojo del dragón es el que sabe dónde hay que colocar ciertas cosas para calibrar que esos rayos no nos destruyan. Y entonces ahí se conecta con los gatos, porque me decía que los gatos, que son animales de Sirio, no porque hayan venido de Sirio, sino porque son
energéticamente, cuánticamente están conectados con Sirio. Como Sirio es la estrella más cercana a nuestra estrella, que es el Sol, entonces es la primera que llega a la velocidad de la luz a la Tierra. Y por lo tanto es la primera que nos puede compartir los datos de cómo encontrar el centro y calibrar la velocidad de la luz para que no nos destruya la mirada de Dios, sino que nos construya la mirada de Dios. Entonces me pareció muy simbólico que cuando me dice, bueno, ahora ancla esta información, y uno de los primeros lugares de donde vengo es un lugar lleno de gatos, un monasterio de gatos. Así que eso.